Buenos días, hoy es miércoles 29 de abril. Vamos a continuar con nuestro Labbook que habíamos empezado ayer y además vamos a hacer también hoy ejercicios porque precisamente la parte que vamos a incluir hoy en el Labbook es pues de cómo se hacen cálculos de perímetros y de áreas de polígonos, ¿no? Así que tiene también una parte de hacer operaciones y ejercicios. Vale, aquí tengo los apuntes. Ayer nos quedamos aquí en la clasificación de los polígonos. Hicimos lo de la definición. Después aquí esta parte de los elementos de los polígonos con las propiedades, ¿no? Y aquí teníamos todo esto. Todavía no lo pegué. Y aquí teníamos también la clasificación. Esto fue lo último que hicimos ayer. Vale, lo voy a dejar por aquí preparado. Ahora entonces lo que nos toca es esto de el perímetro y el área de los polígonos. Vale, lo vamos a incluir, o por lo menos a mí es lo que se me ocurrió, en un trozo tal que así. Os cogéis un trozo de papel, lo dobláis haciendo una pequeña marquita en lo que sería la mitad y así esa mitad os va a servir para hacer estas dos dobleces que son las que realmente queremos hacer, ¿vale? De manera que tenemos estas dos solapas, entonces una de ellas va a tener escrita la palabra perímetro y la otra área. ¿Qué vamos a escribir aquí dentro? Pues en la primera mitad, ¿no? en la mitad superior escribiremos cómo se calcula el perímetro de nuestros polígonos y en la mitad inferior cómo se calculan las áreas. Y para diferenciar que son cosas distintas, porque luego, claro, cuando lo abra va a parecer que más o menos es todo lo mismo, pues a lo mejor podemos poner así una pequeña frontera. Entonces nos dice, para calcular el perímetro de un polígono regular hemos de multiplicar su lado por el número de lados del polígono y si es irregular hemos de sumar todos sus lados. Pues eso será lo que apunte. Cuando sea un polígono regular, y yo lo voy a apuntar así. Fijaos, cogí ese texto, lo sustituí por esa formulita. P es igual a N, que es el número de lados, o sea, P es el perímetro, claro, por L, que es la longitud, la medida de cada uno de los lados. Eso para el polígono regular. Y ahora, cuando sea un polígono irregular, simplemente tendré que apuntar que cuando sea un polígono irregular, el perímetro será la suma de los lados. Cuando es un polígono regular, como todos los lados valen lo mismo, en lugar de decir que sumamos todos, lo que cogemos es lo que mide 1 y lo multiplicamos por el número de lados. Pero cuando tenemos polígonos irregulares no podemos hacer eso. Por eso tenemos una expresión distinta. Y ahora, las áreas. Aquí es donde viene un poquito lo simpático. Lo primero que nos dicen los apuntes es que para calcular el área de los polígonos existe un proceso muy útil, sobre todo cuando son polígonos irregulares, que consiste en hacer triangulación. Entonces cogemos nuestro polígono, lo vamos dividiendo utilizando las diagonales, que recordad que eran los segmentos que unen los vértices no consecutivos. Entonces con las diagonales dividimos nuestro polígono en triángulos y luego lo único que tenemos que hacer es ir calculando el área de cada triángulo. El área del triángulo siempre sigue la misma fórmula para calcularse, es base por altura partido por 2. Con lo cual vamos calculando las áreas de cada uno de esos triángulos y luego solamente tendríamos que sumarlas. Por lo tanto, lo que podemos apuntar aquí es lo de triangulación. Que esto siempre nos vale. Y para acordarnos de lo que es, podemos representar un polígono irregular, el que nos dé la gana.
Bueno, justo el que acabo de dibujar no es un grandísimo ejemplo, pero bueno, vale, sí. ¿Qué más da? Y entonces, ¿qué haríamos? Cogeríamos y calcularíamos el área como la suma de las áreas de los triángulos. Yo, por ejemplo, para acordarme, lo apunto así. Triangulación, me pongo ahí una figura y entonces que el área es la suma de las áreas de los triángulos. Y ahora, bueno, ya os pone por aquí que no hay un único modelo de triangulación, porque podemos tener varias opciones para trazar las diagonales, pero esto viene lo interesante. O sea, aquí viene lo interesante. Cualquier polígono convexo, recordad que los convexos eran cuando todas las diagonales son interiores, se puede descomponer en n-2 triángulos, donde n es el número de lados del polígono. Bueno, la fórmula para calcular el área del triángulo la sabemos, base por altura partido por 2. Y, o sea, esto lo podemos apuntar si queréis, que si es un polígono convexo, nos van a salir n-2 triángulos. ¿Qué significa eso? Fijaos, eso de n-2 es una expresión algebraica. Nos quiere decir que el número de triángulos que nos vayan a salir depende del número de lados, pero que siempre se va a cumplir que va a ser el número de lados menos 2. Por ejemplo, si es un cuadrado, ¿no? Un cuadrilátero, ¿cuántos lados tiene? 4. n-2 es 2. Un cuadrilátero en general, lo podemos dividir en 2 triángulos. Si es un pentágono, son 5 lados, por lo tanto nos van a salir 3 triángulos, y así todo el rato. Y ahora, si el polígono que queremos que triangulamos es regular, podemos dividirlo en triángulos iguales con un vértice en el centro del polígono y los otros dos en los vértices de dicho polígono. Y los otros dos vértices en el tal. Vale. Y ahora, por ejemplo, bueno, aquí nos pone un hexágono y nos marca la apotema y nos está ilustrando esa triangulación que acaba de describiros, ¿vale? Que al trazar las diagonales y haciéndolas pasar por el punto medio, obtenemos esos triángulos que serían, como os dice, todos ellos iguales entre sí. Entonces, nuestra área del hexágono regular equivale a la suma de 6 triángulos. Y aquí podemos hacer lo siguiente. Bien, si cogemos nuestro hexágono y lo triangulamos dividiéndolo en esos 6 triángulos de esta manera, el área de cada uno de estos triángulos sería base por altura partido por 2, ¿sí? Resulta que la altura de ese triángulo coincide con la apotema de nuestro hexágono. Recordad que la apotema es el segmento que va desde el punto medio de nuestro polígono hasta el punto medio del lado, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que el área de cada uno de esos triángulos es base por altura partido por 2, lógicamente, base por altura partido por 2, pero ¿cuánto es la base? La base del triángulo sería esto, que coincide con el lado del hexágono. La altura sería la apotema, ¿sí? Le voy a llamar con la letra A. Y ahora partido por 2. Y ahora, si cogemos y calculamos el área del hexágono como la suma de las áreas de los triángulos, tengo 6 triángulos, con lo cual esto sería 6 veces el área de cada uno de esos triángulos. Estamos diciendo que son todo triángulos iguales, con lo que puedo multiplicar por 6 el valor del área de uno de ellos y ya obtengo el área del hexágono. Si en lugar de escribir área del triángulo escribimos la expresión, ¿no? Que es lo que tenemos aquí, nos queda que el área del hexágono es 6 por lado por apotema partido por 2. Y ahora resulta que si nos fijamos, este 6 veces el lado coincide con el perímetro. Si esto es un hexágono regular, estábamos diciendo que el perímetro lo calculamos como el producto del número de lados por lo que mida cada lado, que es justamente lo que tengo aquí, con lo cual resulta que el área del hexágono puedo decir que es el perímetro por la apotema
por la apotema del hexágono partido por 2. De modo que en general resulta que se cumple lo siguiente. Es lo que tenéis aquí. Se deduce que la fórmula para calcular el área de un polígono regular es esta que tenéis aquí. Perímetro por apotema partido por 2. Sabiéndonos esta fórmula vamos a poder calcular las áreas de cualquier polígono regular con tal de saber cuánto vale su perímetro, o sea, conociendo sus lados, y su apotema. Cuando nos den la apotema, pues ya será directo, y habrá veces en las que no la conozcamos, pero la podamos conocer, bueno, pues obteniéndola. Bien, pues en nuestro labbook lo que vamos a apuntar es eso, que cuando es un polígono regular, el área la puedo calcular como perímetro por apotema partido por 2. Y como es una fórmula importante, yo, por ejemplo, la he marcado así. Pues entonces, este elemento de nuestro labbook lo tendríamos preparado. Perímetro, por aquí está la información. Área, por aquí está la información. Esto me lo guardo con los componentes del labbook que ya tenía preparados de los días anteriores. Y ahora lo que vamos a hacer es ya la parte de ejercicios, que sería este ejercicio de aquí. Practica con el cálculo de áreas y perímetros. Bien, son estos de aquí. Os recomiendo que paréis el vídeo y lo vayáis intentando hacer. O si queréis, el primero lo podéis ver a modo de ejemplo, pero luego los demás, por favor, intentadlos hacer y después le das al play y los veis resueltos por mí. Perímetro y área de este polígono regular. Lo primero que tenemos que saber es cuántos lados tiene este polígono. Pues empezamos a contar y son 8 lados. O sea, es un octógono. Bueno, octágono. No sé por qué yo me lo sé como octógono, no octágono, pero bueno. El perímetro, ¿cómo será? 8 por 17. En decímetros me lo pide. A ver. 8 por 17. Esto sería en centímetros y entonces en decímetros son 13,6 decímetros. Y ahora su área la calculamos utilizando la fórmula que tenemos aquí apuntada. El área es el perímetro por la apotema partido por 2. Pues el perímetro, si nos lo piden en decímetros cuadrados, tendríamos que coger esta cifra. 13,6 por... Bueno, la apotema entonces la tenemos que utilizar en las mismas unidades. La apotema serían 2,052 decímetros. Vale, si cogemos esta cifra en decímetros, entonces esta también tiene que ser en decímetros. Cuando hacemos los cálculos tiene que ser todo en las mismas unidades. Y esto dividido entre 2. Y lo que dé. El siguiente. ¿Cuántos lados tiene esto? Esta vez son 10, es un decágono. El perímetro serán los 10 lados por los 7 metros que mide 70 metros y el área será el perímetro por la apotema, esta vez las unidades ya coinciden desde el principio, partido por 2. Y de nuevo pues lo que dé, ¿vale?
Número de lados de esta figura. 8, vuelve a ser un octágono. Ahora su perímetro es 8 por 8, que son 64 centímetros, y su área es el perímetro por lo que mide la apotema. Todo ello ya está en centímetros, partido por 2. El resultado que nos dé. Siguiente. 9. Esta vez es un nonágono. 9 lados. El perímetro, los 9 lados por los 11 centímetros que mide cada uno de ellos, 99 centímetros. Y la apotema, perdón, el área será el perímetro por la apotema, las unidades ya están bien, son centímetros, dividido entre 2. Este son 7, es un heptágono. 7 lados. Nuestro perímetro, los 7 lados por 12, que son 84 decímetros. Nuestra área, el perímetro por la apotema, todo en las mismas unidades, dividido entre 2. Siguiente. Jolín, vuelven a ser 7, pues no son muy imaginativos en estos ejercicios. Y aquí, a ver, estos son 98. Su área es 98 por 14,54 partido por 2. A ver si hay alguno distinto. 9 de nuevo. Esta es la misma. Con distintas dimensiones. Paso. Venga, esta es distinta. El perímetro de este cuadrado, de este cuadrilátero. Los 4 lados, bueno, cuadrilátero. 4 lados. Los 4 lados por los 13 decímetros que mide cada uno. 52 decímetros de perímetro. Su área, 52 por 6,5 partido por 2. Lógicamente, el área de un cuadrado, lo más probable es que también os acordéis de la fórmula general, que es lado por lado. Con lo cual esto nos debería dar exactamente el mismo resultado que 13 al cuadrado, que es el lado al cuadrado, que son 169, si no recuerdo mal. Y a ver si el último es algo distinto. Bueno, bien, un triángulo, venga. Perímetro. Es un triángulo equilátero, los 3 lados miden lo mismo. Será 3 por 9, 27 centímetros, o sea, 2,7 decímetros. Y su área es el perímetro por la apotema partido por 2. O también utilizando la fórmula que sabemos del área del triángulo, que sería base por altura partido por 2. Lo que pasa es que aquí no sabemos la altura, esta no nos sirve. Base por altura partido por 2. La base sí que la conocemos, que sería 9, pero la altura no sabemos cuánto es esto. Entonces aquí no nos quedaría otra que utilizar lo de perímetro por apotema partido por 2. Bueno, pues por aquí lo dejamos por hoy. Mañana continuaremos entonces con este tema y haciendo alguna cosilla más de nuestro labbook.